bienvenidos a este nuevo video en el que vamos a estar respondiendo la siguiente pregunta. ¿Por qué le tememos tanto al libro de Apocalipsis? ¿Por qué nos da tanto miedo leer este libro y preferimos leer otros antes que el libro apocalíptico? Quédate aquí para responder la siguiente pregunta juntos. Bendiciones. Y bueno, para iniciar con este video me gustaría platicarte un poco de la introducción de este libro profético que encontramos en el Nuevo Testamento. Es curioso porque solamente hay un libro profético en el Nuevo Testamento y es este que se nos complica leer a muchos, le sacamos la vuelta a muchos, pero realmente solamente encontramos de calidad literaria, profética, solamente uno en el Nuevo Testamento. Este libro tiene 22 capítulos en los que cada uno se nos irá revelando poco a poco el caminar del futuro de la humanidad y así poder conocer hasta el último versículo lo que podemos llegar a confiar y descansar en Dios. Y Jesús mismo le reveló a su discípulo amado Juan qué iba a escribir, qué iba a ver, qué iba a pasar en los tiempos en los que iba a llegar todo esto que nos describe Apocalipsis, de trompetas, de ángeles, de bestias, de todo lo que podemos encontrar figurativo, en números, en símbolos, lo que podemos encontrar en el libro de Apocalipsis. Todo eso Jesús le dio la indicación a Juan que lo escribiera en un libro, que se lo mandara a diferentes iglesias encontradas en Asia, 7 específicamente, y poder llevar ese mensaje de paz, de calma y esperanza y de confianza en Dios, porque en esos tiempos la historia en la que Jesús le muestra todo esto a Juan estaba pasando por tribulaciones y por persecuciones. Toda la iglesia cristiana, todos los que iban y predicaban la palabra de Dios iban siendo perseguidos. Es por esto que Juan se encuentra en la isla de Patmos, lejos de Éfeso, un poquito lejos de Éfeso, que es el último lugar donde estuvo públicamente Juan, y pudo escribir todo esto para que todas las iglesias ahora en Asia tuvieran la esperanza, confianza y se arrepintieran a tiempo, que Dios iba a venir muy pronto. Y si bien el libro de Apocalipsis está lleno de simbolismos, está lleno de literatura un poco a veces más complicada dependiendo la versión de la Biblia en la que tú estás estudiando, vienen muchos números, vienen muchas referencias en las que podemos encontrar revelaciones a través del Espíritu Santo, pero algunas ya Jesús y la misma revelación que Juan plasmó en la Biblia nos enseña muchas revelaciones y nos las explica. Pero yo te recomiendo que si tu versión de la Biblia se te facilita más en la lectura, en la comprensión, en las palabras, en todo lo figurativo que a veces la Biblia, y en este caso en el libro Apocalipsis, aprovecha para explicarnos más, encuentres una versión en la que se te acomode mejor. Yo te recomiendo Nueva Traducción Viviente, NTV, o Nueva Versión Internacional, NBI. Si eres súper avanzado en la lectura, en la enseñanza y en el aprendizaje, te recomiendo Reina Valera 1960, pero justo esta que yo tengo es la Biblia de Estudio Teológico. Ese es un comercial, es un breve comercial, porque esta Biblia justo mi esposo me la compró para un 14 de febrero y mi esposo, como es muy dado a estudiar profundamente un solo versículo, yo la verdad prefiero leer Nueva Traducción Viviente y hacer mis estudios. Siento que él aprovecha más. Entonces en este episodio, en este video, voy a darles información que viene de la Biblia de estudio, específicamente de esta Biblia que tenemos en casa, y tú te puedes recargar en cualquier Biblia en la que te sientas cómodo. Te recomiendo que te apoyes con Biblias de estudio, te apoyes con comentarios bíblicos, te apoyes ahora con Google o con todas las redes sociales que te puedan dar información fidedigna en la que te puedas apoyar. Siempre tu primera fuente de alimentación espiritual, de alimento espiritual, sea la Biblia, y después vienen las fuentes en las que te puedas apoyar. Entonces, ¿por qué le tememos
a la lectura de este libro hermoso en lo personal. Yo lo he leído 2 veces y ahora que estaba preparando este estudio, respondiendo esta pregunta para todos nosotros, creo que necesito una y otra vez releer este libro porque siempre he encontrado cosas nuevas y realmente siempre hay algo nuevo que aprender en la Biblia. ¿No te ha pasado a ti? A mí en Apocalipsis definitivamente me atrajo ahora volverlo a leer porque siento que otra vez no sé nada y necesito volver a leer la palabra de Dios en Apocalipsis. Empiezo diciéndote que en Apocalipsis vas a encontrar muchos símbolos. Va a ser una lectura en la que Juan te va a ir llevando a todas las visiones, todo lo simbólico en ángeles, en trompetas, en bestia, en figuras en las que estaba representando toda la información en algo figurativo. Pero no lo tomes algo tan literal, porque si no te puedes llegar a asustar y entiendo perfectamente que no es tan agradable escuchar una historia de bestias o de tantas cabezas o tantos cuernos. Si te pones a imaginar que todo esto va a ser tal cual literalmente, entiendo tu temor. Pero si empiezas a leer este libro con la idea y con la profundidad de poder analizar por qué se está usando esta figura como ejemplo, vas a aprender mucho más y le vas a perder el miedo a este libro. Y como te decía también, en la historia de todo este contexto que está pasando Juan en las revelaciones en la isla, era una historia en la que eran perseguidos los cristianos, era una historia en la que las iglesias mismas de Asia necesitaban una palabra de parte de Dios de revelación en el que pudieran descansar y confiar que Él iba a tener su momento de gloria, en la que iba a estar por encima del mal, de todos los demonios, de todo Satanás y de todo lo malo que estaba pasando en la actualidad en las iglesias de Asia de ese tiempo. Iba a traer Dios calma, paz y en una palabra en la que ellos pudieran descansar de todas esas tribulaciones que en ese momento, en su actualidad, estaban pasando. Podemos estar seguros que al momento de estar leyendo la palabra, tal vez en los primeros capítulos o mediados de los capítulos del libro, no vas a encontrar a una señal de que digas, no, pues esto se está poniendo bueno para nosotros. Se va poniendo cada vez peor para los que no están en Jesús. Pero a la mitad del libro para adelante empiezas a ver las revelaciones de lo que nos espera estando una vez al lado de Jesús. Entonces es una palabra de victoria, es una palabra de esperanza, es una palabra en la que tenemos que trabajar y forjar aún más nuestra fe, que todo esto que viene en Apocalipsis nos conviene a los que creemos en Jesús. Y como último punto, te recomiendo leer este libro de Apocalipsis para comprenderlo. Pide comprensión al Espíritu Santo cada vez que vayas a leer un capítulo, o incluso si lees por versículos, pídele al Espíritu Santo que te dé comprensión. Y así Dios te va a quitar todo temor que tengas a leer esta lectura, tal vez en los momentos donde puedas generar un poquito más de tensión en la lectura. Pídele a Dios que te dé comprensión de por qué está pasando esto, para qué está pasando esto y qué puedes sacar de provecho en esto. Siempre se puede sacar provecho en cualquier versículo de la Biblia para nuestro bien. Y es interesante que para responder todavía más esta pregunta de por qué le tenemos miedo a leer el libro de Apocalipsis y poder ahora hacer la confirmación de ya no le tengo miedo a leer el libro de Apocalipsis, porque en 1 Corintios 15:52 menciona que Cristo vendrá por su iglesia en un abrir y cerrar de ojos. Va a ser tan rápido en la que podremos llegar al Padre solamente por seguir en el camino junto con Él en esta ahora nuestra realidad, en nuestro tiempo. Significa que la transformación de los creyentes vivos y la resurrección de los muertos será instantánea, al sonido de la trompeta final cuando Cristo regrese. Y aquí es donde hay dos posturas en las que podemos poner aquí a la mesa
y platicar, y tú tal vez no la tenías o no la conocías, o tal vez era una de estas posturas las cuales te temorizaba llegar y leer esta parte de la Biblia, pero vamos a conocerla juntos. Tal vez tu postura actualmente es la pretribulacional, aquella postura en la que Dios va a venir por sus hijos antes de los juicios y pruebas que vienen en el Apocalipsis, sin sufrimiento. Yo personalmente creo y estoy en la postura pretribulacional, aunque hay otra postura que es la postura post-tribulacional, que es aquellos que creen que vamos a pasar por las tribulaciones, vamos a pasar por los juicios de la ira de Dios en los tiempos en los de Apocalipsis que nos mencionan los primeros capítulos, pero seremos rescatados con Cristo Jesús una vez que Él regrese a la séptima trompeta. Cuando empieces a leer en los capítulos y te vayas sumergiendo en la historia, en todas estas revelaciones de Juan, vas a encontrar que en una cierta trompeta Cristo regresa y viene por los suyos. Tenemos referencias bíblicas en las que podemos creer si somos pretribulacionales o somos posttribulacionales. Déjate comparto una de cada una, ¿va? En la tribulacional dice que Apocalipsis 3:1 menciona: escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienen nombre de que vives y estás muerto. Y en esta escritura bíblica podemos descansar nuestra postura, que es post-tribulacional, en la que Juan nos menciona que podemos confiar que estamos del lado de Dios antes de que pasen las tribulaciones. Y la escritura donde menciona del lado de post-tribulacional es el de Apocalipsis 7:14, que menciona la palabra de Dios lo siguiente: yo le dije, Señor, tú lo sabes, y Él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Entonces, si tu postura es post-tribulacional, ese es el versículo en el que puedes descansar y confiar, en el que tú vas a estar pasando esas tribulaciones, pero con la ayuda de Dios y con el resultado de la victoria de Dios en tus manos y de tu lado. Y como conclusión, sin importar la postura en la que creas, en la que estés, en la que prediques, en la que estés aprendiendo y predicando, sabemos que el resultado es la victoria de Jesús sobre el mal. Los buenos vencen, los malos terminan en donde ya sabemos que terminan y donde tú aprenderás más a profundidad en el libro de Apocalipsis. Hasta ahí te dejo. Y sabemos que la fe que tenemos ahora y que seguimos practicando y que seguimos forjando día a día nos va a ayudar a estar del lado de la victoria en los tiempos del Apocalipsis, seas post-tribulacional o pre-tribulacional. No hay nada de qué preocuparse porque Dios tiene todo bajo su control para los que le aman. Y te doy gracias por escuchar y estar en este video aprendiendo juntos y respondiendo juntos esta pregunta: ¿por qué le tenemos miedo a leer el libro de Apocalipsis? Creo y puedo concluir con que terminando este video vas a correr y te vas a animar a leer este libro y ese miedo se habrá ido porque ahora tu confianza ha descansado en el Señor. Dios te bendiga y nos vemos en un siguiente viernes para aprender juntos más de la Biblia. Bye.